escucha mis palabras, te necesito, ayúdame, a ti acudo, confiado en tus palabras, no tengas miedo, hijo, aquí estaré. Mis palabras, te necesito, ayúdame, a ti acudo, confiado en tus palabras, no tengas miedo, hijo, aquí estaré, aquí estaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Ofrecemos la misa de hoy por Rosalba Vargas. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos perdón de todos nuestros pecados. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al autor de la vida, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números. El Señor habló a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra.
El Señor tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlos, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron, dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En el día de hoy es uno de esos días en los que más cosas celebramos. El día de hoy celebramos, lo hemos escuchado en el Evangelio ahora mismo, la circuncisión del niño, la Jornada Mundial por la Paz. Hoy también es el último día de la octava de Navidad, la imposición del nombre de Jesús, el Año Nuevo y lo más importante, celebramos a Santa María, Madre de Dios, la fiesta más importante de la Virgen María. Recuerdo la hermana Vara, cuando estaba aquí en el pueblo, me decía: es que usted es muy devoto de la maternidad de la Virgen. Y yo le decía: no, hermana, no es que sea devoto de la maternidad de la Virgen porque diga que es la fiesta más importante de la Virgen María, es que así es nuestra fe. Lo que pasa es que muchas veces no somos coherentes con nuestra fe y le damos, sobre todo, coherentes en el sentido, lo relacionado con la Virgen María, y le damos más importancia a la Inmaculada, por ejemplo, o a la Asunción, que son dogmas de la Virgen María, lo mismo que el de la virginidad de la Virgen María junto con la maternidad, son los 4 dogmas. Pero el dogma más importante de la Virgen María es el que celebramos hoy. Santa María, Madre de Dios.
Porque todo lo demás está en función de este dogma. ¿Por qué Dios la creó inmaculada? Porque iba a ser la Madre de Dios y no podía tener ninguna mancha. ¿Por qué está asunta a los cielos en cuerpo y alma? Porque llevó dentro de sí al mismísimo Dios y ese cuerpo no podía conocer la corrupción. O sea, todo está en función de que era la Madre de Dios. Y Dios la creó con tantas virtudes. ¿Por qué? Porque iba a ser la Madre de Dios. Y así todo. Lo más importante de la Virgen María es lo que celebramos hoy. Santa María, Madre de Dios. Y así lo rezamos en el Ave María. No decimos la Virgen Inmaculada, no, o Asunta. Decimos Santa María, Madre de Dios. Y así lo rezamos constantemente en la Virgen María, en el Ave María. El problema es que no somos coherentes con lo que rezamos, con lo que profesamos en nuestra fe. Y no le damos la suficiente importancia a esta fiesta que la tiene y mucha. Bien, hoy les quería hacer una homilía un poquito especial, un poquito teológica, un poquito histórica. Espero que me entiendan todo, lo quiero hacer de una forma sencilla, pero para que valoremos nuestra fe. Concretamente, para que valoremos el hecho de que Santa María es Madre de Dios. Cómo se fraguó este dogma en la historia. Vamos con ello. Ya en los primeros siglos, en el año 250, ya tenemos constancia. No quiere decir que antes no se dijese que Santa María era Madre de Dios. Seguramente se diría desde el primer momento. Pero que tengamos constancia, en el año 250 se descubre un papiro en Egipto donde aparece esa oración tan bonita que sabemos todos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Ya en el año 250 aparece, ya digo, ese papiro con esta invocación a la Virgen María como la Madre de Dios. El magisterio no lo había recogido aún, el magisterio de la Iglesia, ¿no? Pero esto no quiere decir que el pueblo ya no lo creyese. El magisterio siempre va un poquito por detrás de la fe del pueblo, siempre. El magisterio ratifica la fe del pueblo de Dios. Esto siempre suele ser así, siempre. Aquello que el pueblo de Dios cree, el magisterio con el paso de los años lo ratifica. La Iglesia deja que madure nuestra fe. No se mete, deja hacer y ya está. Fue el criterio que tuvo Gamaliel con los apóstoles, con San Pablo. ¿Qué dijo Gamaliel? No os metáis con estos hombres. Dejadlo que prediquen a Jesucristo. Dejad que prediquen que ha resucitado. Dejad que prediquen todo. Si eso no viene de Dios, al poco tiempo se disolverá. Pero si viene de Dios, os arriesgáis a luchar contra Dios, porque no vaya a poder contra ellos, contra la fe. Pues así actúa la Iglesia. Deja pasar el tiempo y ya está. Si la cosa persevera y tiene frutos, es que viene de Dios. Si no hay frutos y no se ve que eso va fructificando, pues es que no viene de Dios. Vamos con más datos históricos. Este es muy importante. Un 23 de diciembre, en el año 428, en la Catedral de Constantinopla, que era actualmente Estambul, un lugar precioso, decía Napoleón, que si el mundo fuese un estado, Estambul sería la capital. Lugares preciosos, donde se unen Asia y en los dos mares, ¿no? Donde se une Asia y Europa, allí en medio del mar, ¿no? Allí está esta Catedral de Sofía y allí un predicador, Proclo, un 24 de diciembre del año 428, en su predicación habló, invocó a la Virgen María como Madre de Dios. Y en esa predicación de este predicador estaba presente Nestorio, que era el obispo de Constantinopla. Acabó la predicación. Se enfadó mucho el obispo, subió al púlpito, cogió la palabra y desacreditó a Proclo, el predicador. Le dijo que esas cosas que había dicho de la Virgen María no se podían decir, que el pueblo sí que rezase que Santa María era Madre de Dios, pero que no se podía decir
desde un púlpito que la Virgen era la Madre de Dios. Él decía que la Virgen era la Madre de la humanidad de Jesucristo, Madre del cuerpo de Jesucristo. Eso es lo que defendía Nestorio, pero que no era la Madre de Dios. Y él ponía un ejemplo. Él decía, la Virgen es madre del templo, pero no del que habita dentro del templo. Será madre del cuerpo de la naturaleza. Allí mismo, un tal Eusebio, un abogado en la misma catedral, rebatió a Nestorio. Nestorio se puso a toda Constantinopla en contra, ya la gente no iba a sus misas y era el obispo. Y surgió un santo, cada vez que hay una herejía, en este caso de Nestorio, que negaba la maternidad de la Virgen María, Dios suele suscitar en la Iglesia un santo, en este caso a San Cirilo de Alejandría. San Cirilo defiende la maternidad de la Virgen María en contra de Nestorio. Y él pone también otro ejemplo, lo mismo que lo ponía Nestorio. Él dice, no decimos de nuestros hijos que somos padres y madres de nuestros hijos, no decimos que somos madre del cuerpo, ¿no?, sino madre de nuestros hijos. Y Dios infunde el alma, pero siempre decimos que somos madre y padre de nuestros hijos. Ese fue el ejemplo que puso San Cirilo de Alejandría. Acudieron al Papa Celestino I, y le dijeron que se decantase, ¿no? Y el Papa, claro, se decantó en favor de San Cirilo de Alejandría y dijo que Nestorio dividía a Jesús. Al poco tiempo después, 2 años y medio, en Éfeso, se produce un concilio para tratar este tema. Fíjense si sería importante, un concilio ecuménico de toda la Iglesia se produce para tratar este tema. ¿La Virgen María es la Madre de Dios o no es la Madre de Dios? Fue muy conmovedor que el pueblo de Dios, entonces no es como ahora, entonces el pueblo de Dios luchaba por la Virgen, luchaba por Jesucristo, luchaba por sus dogmas. Ahora, ¿qué nos importa de la fe? Aquello que me afecta a mí. Entonces no, se luchaba por la Virgen María, por Jesucristo. Y el pueblo entero alrededor de la iglesia con antorchas encendidas estaban rezando para que el concilio proclamase que Santa María era la Madre de Dios. Y así fue. El concilio dijo que Santa María era la Madre de Dios, fiesta que celebramos hoy. La Madre de Dios. El título, la realidad, la verdad más importante de la Virgen María. Para acabar, quiero referirme a la primera lectura, muy bonita, la primera lectura de hoy, donde se nos habla de la bendición. Una cosa que en España estamos perdiendo, si no la hemos perdido ya prácticamente del todo. En los países latinos todavía esto lo conservan. La bendición. Y bendicen a sus hijos al salir de casa. ¿Quién de nosotros bendice a sus hijos al salir de casa? Muy pocos o tal vez ninguno. Y es importante. Ahí hemos escuchado la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te proteja. Busque tu favor, te conceda la paz. ¿Qué es la bendición? La bendición es desear bien. Y en este caso, ese desear bien se lo pedimos a Dios, invocamos a Dios. Tenemos el peligro, bueno, no tenemos el peligro porque bendecimos poco, pero de banalizar un poco lo que es una bendición. Porque la bendición, lo importante es que hacemos referencia a Dios. Al final de la misa, ¿yo qué les voy a decir? En el nombre del Padre y del Hijo. La bendición de Dios. O sea, hago referencia a Dios. En la lectura de hoy, ¿a quién se hace referencia?
a Dios. El Señor te bendiga y te proteja. Y el Salmo también, hemos leído en el Salmo también, que Dios tenga piedad y nos bendiga. O sea, siempre se hace referencia a Dios. Eso es lo importante. Cuando nosotros demos una bendición, que siempre seamos conscientes de que estamos haciendo referencia a Dios, que estamos pidiendo la protección de Dios, que estamos pidiendo el favor de Dios, que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja, que Dios realice el bien que Él sabe que necesitamos. Qué importante es la bendición. Qué envidia me dan en esto los países latinos. ¿Saben, por ejemplo, una costumbre muy bonita que tienen? Cuando van a casar a un hijo o una hija, antes de salir de casa, cuando ya abandonan la casa de los padres, piden la bendición a los padres. Lo consideran un momento tan importante que llega el fotógrafo a la casa y capta ese momento. Yo que sigo a algunos fotógrafos, captan ese momento de la bendición de los padres a los hijos. Son costumbres que vamos perdiendo. Yo lo intento recuperar un poquito con los niños. Al final de misa les doy esa bendición a uno por uno, ¿no? Es importante. Estamos invocando a Dios. Estamos pidiendo la protección, el favor y el bien de Dios sobre esa persona. Pues que seamos muy conscientes de esto. A ver si recuperamos estas bellas costumbres que tuvimos algún día y las estamos ya casi perdiendo del todo. Pues en el día de hoy vamos a pedir la bendición de Dios para todos nosotros en este 2022 que comienza en el día de hoy. Que el Señor os bendiga y os proteja a todos. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que con su mirada abarca los tiempos y el universo, por la Iglesia, que peregrina por este mundo en el transcurso de los siglos hasta el gran día de Jesucristo, para que realice fielmente su misión, roguemos al Señor. Por todas las naciones, para que superando la guerra y toda clase de violencia, pongamos sus riquezas en común al servicio de la gran familia humana, roguemos al Señor. Por los que trabajan por la paz, la reconciliación de todos, el reconocimiento de los derechos humanos, para que sus esfuerzos no sean en vano, roguemos al Señor. Por nuestro pueblo Arroyo de la Luz y por nosotros aquí reunidos, para que el año que comenzamos sea para todos año de bienes, año de gracia, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que santificas el tiempo con tus intervenciones salvadoras, concédenos la paz que el mundo no puede dar, para que te sirvamos todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor del universo por este bello fruto de la luz y el trabajo de la unidad que presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Presenta, Señor, Dios nuestro. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que generosamente das principio y cumplimiento a todo bien, concede a cuanto nos alegramos en la solemnidad de la Santa Madre de Dios, que así como nos gloriamos del comienzo de la salvación, nos alegremos de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la maternidad de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo, por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi
cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestra hermana Rosalba, que durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con confianza la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Concédenos, Señor, que nos ayuden para la vida eterna, a cuantos proclamamos a la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.